Bienvenidos amigos a su programa Colombia al Día, deseándoles pues que este 2013 les traiga parabienes, prosperidad, salud y muchas alegrías para todos. Colombia al Día, su programa semanal en donde siempre tocamos tópicos referentes a ese maravilloso país que es Colombia. Hoy nuestro invitado es un prestigioso penalista colombiano, columnista, un gran estudioso del derecho y uno de los abogados de mayor éxito en los últimos tiempos en Colombia. Es siempre una de esas figuras que está en el estrellato por su nivel académico, por su inteligencia y por los argumentos, además, por los casos que enfrenta siempre ante los tribunales. Bienvenido, Abelardo del Espriella, un placer tenerte. Muchas gracias, Enrique, es un placer estar nuevamente aquí contigo y con toda la gente de Miami y del sur de la Florida. Bueno, estamos en el 2013 y me gustaría que hiciéramos una rápida reseña de lo que fue Colombia desde el punto de vista de la política el año pasado. Bueno, sin duda el hecho más importante del 2012 es la iniciación de los diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. Lamentablemente hoy, y por esas paradojas de la vida, ese diálogo depende, a mi modo de ver, de la salud del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez, porque digamos que quien lleva a la mesa de negociación, quien convence a la guerrilla de la FARC de acercarse al gobierno y quien sirvió de puente fue Chávez, y hoy Chávez está al borde de la muerte. Entonces, yo espero que esa negociación se pueda concretar por el bien del país y espero que no se dañe por la ausencia de Chávez, pero sin duda ese fue el evento más importante por lo que significa para Colombia. Llevamos ya casi 60 años en un conflicto interno brutal, delirante y supremamente sangriento, y digamos que si esa eventual desmovilización de la FARC no va a acabar con la violencia, pues va a ayudar para acabarla de alguna forma, porque existen otros factores, pero a mi juicio es el hecho más importante del año pasado, sin duda. Bueno, y para este año, ¿cuál es el principal reto, además de este sueño del país y del presidente Juan Manuel Santos? ¿Cuál es el principal reto del gobierno? Bueno, primero que todo concretar el proceso con la FARC, porque digamos que ese es el punto de inflexión a través del cual se define la reelección de Santos, que dicho sea de paso, está muy mal ante la opinión pública colombiana. Digamos que no tiene esa imagen que tenía el presidente Uribe y que sigue teniendo Uribe, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. A mí me impresiona estando aquí en Miami, la gente se le acerca a uno cuando sabe que es colombiano y le pregunta por Uribe todo el tiempo, y casi nadie menciona a Santos, pero digamos que tanto el uno como el otro han hecho cosas buenas y ambos también se han equivocado. Pero creo que al final hay una intención de hacer las cosas bien, y creo que el reto más importante para el gobierno de Santos sin duda es el proceso de paz con la FARC, pero también mantener la economía en los niveles aceptables en los que se ha mantenido durante los últimos años. Eso va a ser muy importante. Habrá que ver cómo funciona el tema de Venezuela. Recordemos que Venezuela es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos, y tenemos que esperar a ver cómo se decanta la crisis política en Venezuela, porque eso podría de alguna manera variar los factores y el resultado podría también alterarse. Entonces, el reto es el proceso de paz y mantener la economía colombiana en esos niveles, repito, aceptables en los que se ha mantenido los últimos años. Abelardo, al presidente Uribe hemos leído titulares con respecto a la posibilidad de que se le abran juicio y demás. ¿Debe estar tranquilo o eso hace parte de toda esa cotidianidad colombiana? Lo que ocurre es que con Uribe ha pasado algo que no suele ocurrir con expresidentes. Digamos que los expresidentes en Colombia han tenido cierta participación en política, pero no tan activamente como la que ha tenido Uribe, luego de haber abandonado el poder. Y hoy en día es el jefe de la oposición, a pesar de que ungió a Santos y lo hizo presidente. Yo dije en algunos de mis artículos que revivió un cadáver, porque Santos era un cadáver. Santos sin Uribe no hubiese sido presidente nunca. Se ha posicionado como el jefe de la oposición, y eso por supuesto genera más críticas, más ataques, más titulares, porque él sigue activo en la política. El mundo de la política es el mundo más perverso y retorcido que puede haber, no solamente en Colombia, en todo el mundo. Entonces, mientras siga activo en política, será sujeto de ataques, señalamientos y titulares de prensa. Abelardo, quería preguntarte con respecto a tu oficio. Tú eres un penalista y estás al frente de un equipo de abogados muy importante en el país. Con respecto a lo que ocurrió hace 10 años, que fue
el tema de la parapolítica. Sí. ¿Eso se ha ido decantando? ¿Ya se pasó la página o hay casos pendientes? No, hay casos pendientes. Lo que resulta extraño es que no se haya iniciado la FARC política. Porque hay 30 o más políticos procesados por vínculos con los miembros de las autodefensas o los paramilitares, pero no hay uno solo procesado por sus relaciones con la guerrilla de la FARC. Y no estoy defendiendo a un grupo ni a otro, simplemente creo que la justicia debe ser eso, igualitaria, justa y no excluyente. Lamentablemente en nuestro país la justicia sigue siendo para unos cuantos y hay privilegios para otros. Entonces, lo ideal es que se aplique justicia en equidad, que se le dé a cada quien lo que le corresponde y que se procese a todos indistintamente de la vinculación que tengan con un grupo armado u otro o del delito del que se trate. Entonces yo, perfecto, que se sepan sobre los vínculos de los políticos con la autodefensa, y se ha sabido, y eso le ha servido mucho al país para depurar la política. Pero ¿dónde queda la relación de gente que ha estado en política y que al tiempo ha estado patrocinando a la guerrilla y a los terroristas? Eso también hay que revisarlo. Tú eres un abogado muy joven. ¿Cómo lograste? ¿A qué crees que se debe tu éxito? Bueno, como lo dice en mi libro, a la pasión. A la pasión, porque creo que cuando me preguntan en los foros y me abordan estudiantes en las universidades y me preguntan, bueno, pero ¿cómo hago? Pues ponerle pasión a lo que uno hace. Yo creo probablemente que si me hubiese dedicado a otra cosa no hubiese sido tan bueno como soy haciendo lo que hago, porque es lo que me gusta. Y eso uno debe cultivárselo a los hijos, tratar de guiarlos por el camino que ellos escojan, acompañarlos, no guiarlos, sino acompañarlos por el camino que ellos decidan, pero no imponerles nada. Esa siempre fue mi verdadera vocación, siempre fue mi pasión, y por eso lo hago bien. Y por supuesto, estar rodeado de un maravilloso equipo como el que tengo, mis compañeros son extraordinarios abogados también, y meterle pues mucha fuerza al trabajo, mucha disciplina y mucha constancia. Pero el elemento infaltable o el requisito sine qua non, como dicen los abogados, es la pasión. En un país tan convulso, tan contradictorio como Colombia, que produce talentos, que produce genios en el arte, en la música, en la narrativa, pero también grupos de bandas criminales y de... ¿Cómo? Bueno, imagínate qué haría yo si fuese abogado penalista en Suecia. Estaría muy triste y deprimido porque la noticia en Suecia, en Estocolmo, lo más grave que pasa es que a una señora se le va el gato al tejado y no lo puede bajar. Entonces digamos que exploté una pasión en un lugar muy fértil para hacerlo, porque Colombia es un país muy convulsionado, como bien lo has señalado, muy complejo, está judicializado porque todo se judicializa, todo el mundo se denuncia, todo es investigaciones, y no es que me alegre no es que me alegre eso, simplemente que ejerzo mi profesión, pero lo hago en un lugar en el que puedo hacerlo porque, repito, el país está judicializado y todo gira en torno a las leyes. Allá en Colombia mucha gente se jacta diciendo que Colombia es un país de leyes, pero yo creo que es más un país de abogados. ¿Cuál es la estrategia, el olfato que utilizas para escoger a tus clientes, para aceptar los clientes que van a tocar las puertas de tu bufete? Bueno, cuando le veo viabilidad a un tema jurídico, porque la mayoría de las veces un cliente o la gente busca un abogado para que le diga lo que quiere oír. Y yo soy la clase de abogado que dice lo que piensa. Entonces, cuando advierto que hay posibilidades, que hay una causa jurídica, que además se puede defender, lo trabajo. Ahora, hay una cosa muy importante que la gente debe saber, y es que no solamente se hace justicia cuando se condena al culpable, se hace justicia en mayor medida cuando se absuelve al inocente. Entonces, digamos que el trabajo del abogado es un poco incomprendido porque los abogados penalistas siempre somos los malos del paseo, pero ¿cómo es posible que de la Espriella defienda a este o a tal personaje o defienda a esta señora o a tal otra? No puede ser, qué crimen tan horrible. Y resulta que la gente no entiende que en una democracia no hay causas indefensables. Es decir, lo que demuestra que un país es realmente democrático es el respeto por las garantías procesales de aquellas personas que se encuentran encartadas en un proceso penal. Por ejemplo, un ejemplo cercano, Venezuela, hay gente que está presa, detenida, privada de su libertad hace 5 años y no sabe cuáles son los cargos. Eso no puede ser una democracia. Lo mismo ocurre en Cuba, que padece una dictadura absolutamente horrorosa y terrible, como es la dictadura de los Castro. Entonces,
La gente no entiende cuál es la verdadera función del abogado, incluso entre las personas cultas, y con mayor razón en quienes no lo son. Hay un completo desconocimiento sobre las causas verdaderas que soportan y estructuran la labor de un abogado litigante. Y es lo que nos diferencia, repito, de los regímenes totalitarios y antidemocráticos, o lo que nos diferencia de las épocas antiguas en donde la gente no era sometida a una fórmula de juicio, sino simplemente era linchada, asesinada o pedrada. El peor de todos los criminales tiene derecho a una defensa. Pero si queremos ir más al fondo del asunto, debo decir que el abogado penalista no defiende el delito, defiende al ser humano. Ya. ¿Te sientes un logógrafo del Caribe satisfecho? Bueno, logógrafo era el nombre con el que se conocía al abogado en la antigua Grecia. Los jonios. Sí, fueron digamos que fue el primer asomo de la profesión, porque en realidad no habían estudiado ni habían graduado, era gente que tenía el don de la palabra y defendía de acusaciones de todo tipo a otra persona. Y luego vienen el Foro Romano con Marco Tulio Cicerón, esas defensas impresionantes de Marco Tulio Cicerón, y bueno, pasando por las de John Adams, como me lo menciono en el libro. John Adams fue el segundo presidente de los Estados Unidos y fue presidente de los Estados Unidos luego de defender a los soldados ingleses que perpetraron la masacre de Boston. Fíjate cómo aquí sí entienden la labor de un abogado. Aquí en los Estados Unidos pasa un abogado de ser el defensor de los más cuestionados personajes, sin ningún problema puede pasar a ser secretario de defensa o procurador general o juez de la Corte Suprema, porque aquí entienden cuál es la labor del abogado. El abogado no defiende el delito, repito, defiende al ser humano. Y así como lo menciono en el libro muchas veces, y en esa conversación con el maestro Jacques Vergès, que es un gran abogado francés, digamos que es un ícono del derecho penal a nivel mundial, es un hombre fantástico, maravilloso, que me honra por tener su amistad. Allí lo hablamos con él. Detrás de todo abogado penalista lo que hay es un humanista, porque el abogado penalista es como una madre comprensiva que escucha las tragedias de todo el mundo, las entiende y ayuda a resolverlas, pero no señala ni cuestiona, porque imagínate un abogado haciendo juicios de valor sobre las conductas de sus clientes, pues no defendería a nadie. Pero sería tanto también como pedirle al periodista que no entreviste a una u otra persona, o al médico que no atienda a un paciente porque es de una afiliación política diferente. Eso es absurdo, son profesiones liberales y hay que entenderlas así. Antes de que me cuentes sobre la personalidad de Jacques Vergès, uno de los más fascinantes y polémicos abogados franceses, mencionas a John Adams. Sí. Su hijo, John Quincy Adams, fue el secretario de Estado y en 1821 fue el primer secretario de Estado que visitó América Latina. Sí. Yo me imagino ese viaje, imagínate, comienzo del siglo XIX, fue a Bogotá. Pero ¿sabes por qué? Porque es que era el hijo de un abogado defensor, eso explica todo. Claro, pero mira que lo interesante, el hombre le rindió al Congreso un informe sobre su visita a Sudamérica y dijo, hombre, yo he visitado 1821, estaba recién nacida la Gran Colombia. Este es un área que tiene riquezas, montañas, mares y otra gran cantidad de recursos. Si son capaces de administrar y tener buenos gobiernos, esto será un emporio. Así que yo en este momento no veo qué negocios podemos hacer con la Gran Colombia en ese momento. John Quincy Adams, 1821. Impresionante, pero fíjate qué visión también. A media hora de Boston está un pueblito que se llama Quincy. Está su casa y al lado la biblioteca. Pero, es un paseo que hay que ir a su biblioteca. Es decir, la casa de la biblioteca, ¿no? Es un hexágono. ¿Y a cuánto está de Boston? Como una hora. Como habrá que ir a visitar una minutos. próxima visita a Boston, Vale que por pena. cierto, qué ciudad tan fantástica y maravillosa. Bella. Y la ciudad de los abogados. Sí, claro. Me encanta. Bueno, y teniendo ahí una gran cantidad de grandes universidades. No, y las firmas más importantes están en Boston y Nueva York. Claro, por la tradición. Así es. Quería preguntarte sobre tu impresión, porque sé que eres muy amigo y aquí en el libro habla sobre una serie de coincidencias y de proyectos comunes con el gran abogado francés Vergès. Vergès, bueno, Vergès es un abogado, para que la gente tenga un poco de datos sobre él. Fue el abogado, primero es un hombre octogenario, tiene 86 años, pero sigue igual de vital que el primer día, es impresionante. Fue el abogado del Chacal en su momento. Fue el abogado de... Pero él se le llevó la mujer al Chacal.
Eso dicen, no está confirmado y yo le pregunté, pero eso hace parte de la reserva del sumario. Fue el abogado de los terroristas argelinos que hicieron estallar varias bombas en París en los años 60, a finales de la década de los 60. Fue el abogado de Saddam Hussein. Tarek Aziz. Sí, de Tarek Aziz también. Fue el abogado de Klaus Barbie, el nazi conocido como el carnicero de Lyon. Es un personaje bastante interesante, muy culto, pero además ha desarrollado su labor profesional de la mano con la academia, de la mano con la poesía, la literatura, la actuación. Ha montado performance en París, en donde hace monólogos de Shakespeare. Es un personaje de leyenda, increíble, increíble. Hay un documental fantástico sobre él de Barbara Schroeder que se llama El abogado del terror, está en YouTube, para que la gente lo vea. Le hicieron un documental que es impresionante y relata la vida de este ser humano extraordinario y gran abogado. Pues yo he aprendido mucho de él y he sido un seguidor de él, como te conté fuera de cámaras. Lo conocí en Bruselas y luego lo vi en París y luego lo invité a Colombia hace 2 años a un congreso internacional que hice de Derecho Penal y fue la sensación. La gente no podía creer, bueno, me refiero a los que estamos en el mundo del derecho, porque quien no está, digamos que no lo conoce mucho, pero quienes estamos en el mundo del derecho, digamos que era algo así como el Kapuscinski para del periodismo, como el decano de todos los abogados, creo yo. Vivo, porque además tiene 86 años. Entonces ese hombre de 86 años atravesó el Atlántico para ir a Bogotá, 2.600 metros, le fascinó. Fue una exposición de 1 hora en que se abarrotó el auditorio y luego me lo llevé a Cartagena, que conociera la heroica, y quedó encantado. Él había venido a Bolivia solamente en Sudamérica. No tenía mayor conocimiento. Cuando Klaus Barbie, recuerda que Klaus Barbie vivía cerca de Chapare. Vivió en Bolivia, entonces cuando lo capturan, él viene, pero no había venido nunca a Colombia, o no había ido a Colombia nunca, y estaba encantado, y lo llevé a Cartagena de Indias y quedó fascinado, la comida. Se llevó a su hija, a la nieta, un ser humano extraordinario, y quedó encantado con el país. Y de verdad que es un ícono. Deben visitar, invito a toda la audiencia que visiten a que vean en YouTube ese documental, y por supuesto a quienes no conocen Cartagena, que no son colombianos, pues también vayan a Cartagena, que es un lugar de los más lindos del mundo, creo yo. A ver, Lardito, estoy pensando en... No existen casos sobre crímenes contra la inteligencia. Casos contra crímenes, pero contra la inteligencia estatal o contra la inteligencia humana. Contra la inteligencia humana. Bueno, lo que pasa es que los crímenes más sórdidos suelen venir de mentes muy inteligentes, entonces yo no sé si la ecuación es al contrario. Pero lo cierto es que, y lo conversé en el libro, y eso no se puede decir mucho porque la gente no lo entiende, hay belleza en ciertos crímenes. O sea, el penalista puede tener la visión para entender la belleza en ciertos crímenes. La estética de la delincuencia. Crimen, claro, porque al final yo creo que los crímenes más deleznables de todos son los que se cometen por dinero. Pero he conocido de casos en donde hay gente que mata por amor. Entonces, en medio de esa sordidez y de ese delirio, se pueden rescatar visiones estéticas y bellas. Y repito, esto hay que entenderlo bien, porque la gente va a decir, bueno, pero este tipo está loco, esto es apología del delito, apoyando a los criminales. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que hay crímenes que son más deleznables que otros, y que a veces el dinero es lo que hace realmente despreciable un delito. Digamos que no es lo mismo el hombre que mata por dinero al hombre que mata por amor, me explico. En Colombia un caso muy sonado, hace 2 años, un hombre mata a su mujer un 31 de diciembre frente a sus hijos. No estoy diciendo que eso esté bien. En Barranquilla. En Barranquilla. Me parece que eso es terrible, me parece que es abominable. Pero si lo hubiese matado por una herencia sería más terrible aún, a eso me refiero. Y el hombre, a pesar de que la amaba, ella se había ido con otro, ya no lo quería, solo pudo encontrar tranquilidad matándole. Pero la mata por amor, porque no podía vivir sin ella, pero tampoco podía vivir sabiéndola de otro. Y a través de abogados que trataron el caso, porque me interesé en el tema, de hecho me llamaron, y a través de un par de abogados que estuvieron atendiendo ese proceso, que son amigos míos,
un par de colegas, revisamos el tema y me contaban que este sujeto, luego de haberla matado, decía que la adoraba, pero que no podía, que había descansado, porque no la podía ver en brazos de otro. Entonces el amor era tan fuerte, la pasión lo enloqueció que llegó a ese punto. Entonces, digamos que en medio de esas situaciones tan delirantes se puede rescatar cosas como esas. No estoy defendiendo esas cosas, repito, pero solo cuando se tiene la formación de penalista, cuando se ha visto tantas cosas, se puede entender eso. Y estamos en eso, tratando de hacer un libro que se llama La belleza del crimen, con el profesor Bedoya. ¿Y el final cuál fue? El final es que fue condenado como correspondía, como se lo merecía, a 60 años de prisión. Por supuesto, no había otra salida. Un caso muy sonado. Aunque los abogados trataron de argumentar que había una demencia temporal, un juez decidió que debía ser condenado. Yo no fui el abogado de ese caso, fueron unos colegas, pero me interesó por lo sórdido, por lo retorcido. Digamos que a uno como penalista, y esa es de las cosas que me gusta a mí, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo de la Espriella se mete en ese proceso tan espantoso? Y resulta que lo que me gusta es eso, entre más sórdido, más complejo, entre más aditamentos sentimentales o pasionales tenga, más me llama la atención el proceso, porque digamos que los procesos más complejos requieren de los mejores abogados. No te vas a operar el corazón o el cerebro con un médico que no tenga la habilidad para eso. Tienes que buscar al mejor especialista, qué sé yo, en la clínica de Mayo, en otro hospital importante. Igual pasa en el derecho, los casos más complejos, más problemáticos y más difíciles requieren los mejores abogados. Y es un reto también para el abogado, es como el torero. ¿Qué tal un torero metiéndose al ruedo con una vaquilla de 5 meses? No, hay que metérsele al toro de 600 kilos, que puede matarlo a uno en cualquier momento, y acercársele al pitón, que el pitón le roce el estómago a uno, hacerle la Verónica, dejarlo que pase. La adrenalina. Claro, eso es lo que... Te quería preguntar, Colombia tiene 50 años de conflicto civil en donde está presente el derecho penal. Sí. Estamos en negociaciones de paz en Colombia, es decir, negociaciones para alcanzar la paz. Bueno, parte de la paz, porque eso no va a resolver el problema del todo. Por eso digo. Eso no va a resolver el problema del todo, porque es que yo sostengo que mientras no se resuelvan las situaciones que han dado origen al conflicto, no va a pasar nada. Porque resulta que en Colombia hay mucha exclusión, desigualdad, la brecha social es muy grande. Y mientras eso no se corrija, mientras no se le lleve a la gente de la provincia, tú y yo que somos provincianos, en lugares de nuestro departamento, en Córdoba, o el departamento de Bolívar, el Magdalena, o en el Cauca, el Estado nunca ha llegado. El Estado no existe, y hay pueblos que viven como el medioevo, con el burro, y la señora tiene que ir con un burrito y un tanque a buscar el agua a un río, por favor. Entonces, mientras ese tipo de situaciones no se resuelvan de fondo, el problema social, se le dé oportunidad a la gente, se le resuelvan los problemas más básicos de la vida cotidiana, como el agua, el acceso a las carreteras, la educación, pues no va a haber paz en Colombia nunca. Eso hay que resolverlo. ¿Hay voluntad del gobierno para hacer eso? Sin duda, porque esta es una apuesta muy fuerte del presidente y su gobierno por alcanzar la paz. Yo en lo personal estoy de acuerdo con el proceso de paz. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo del gobierno de Juan Manuel Santos. Me parece que es un gobierno que se preocupa, como lo dijo hace poco muy inteligentemente Claudia López, y lo comentamos. Es un gobierno que se preocupa más por la foto del titular que por el fondo del problema, pero digamos que en esto estoy completamente de acuerdo con el gobierno. Hay que hacer todo lo que sea necesario por alcanzar la paz y por empezar a desactivar los factores de violencia, porque hay más factores de violencia. Están las BACRIM, que es peor que la FARC, está el ELN, pero la paz es como el amor, perdiendo uno gana. Entonces hay gente que dice, no me vuelvo a enamorar porque fantástico, así sea 2 días que estés enamorado, es fantástico, no pasa nada, perdiendo se gana, igual pasa con la paz. En este caso, perdiendo ganamos, porque si la FARC no hacen la paz esta vez, no habrá una oportunidad en los próximos 50 años para que lo hagan, y no les espera otra suerte distinta a las que han tenido otros jefes guerrilleros que han sido abatidos por el Ejército Nacional y por la Fuerza Pública Colombiana. Entonces van a terminar muertos, si no hacen la paz esta vez terminan muertos, a manos del Ejército. Y si no la hacen, terminan desacreditados, y ningún gobierno en los próximos 50 años se va a querer sentar con ellos, sino acabarlos por la vía militar. Y no creo que aguanten 50 años, o sea, a lo sumo aguantarán 10. Uribe los debilitó muchísimo en 8 años de gobierno. Los golpes fueron durísimos contra la FARC.
Siempre se ha hablado, bueno, que hay una concentración de la riqueza y del poder en el mundo, y lo mismo se va reproduciendo en los países. ¿Es posible, presentándose esa situación, de que el país logre más equilibrio y más ecuanimidad? Bueno, yo no creo en esa idea comunista de la redistribución de la riqueza. Yo en lo que creo es que hay que darle educación, salud, vías, desarrollo a la gente y oportunidades. Porque digamos que cada quien es libre de prodigarse sus bienes y sus negocios como a bien lo tenga, en el marco de la ley, por supuesto. Pero no tiene sentido irle a quitar a un rico la mitad de su dinero para repartir entre los pobres. Eso no. No, estamos de acuerdo que sí. Eso que si se desestimula la producción, eso que es genera absurdo. riqueza. Exacto. Pues, todo lo contrario, hay que obligar a esa gente a que dé más empleo. El gran conflicto Exacto. es los intermediarios entre la riqueza que tú produces. Estoy de acuerdo. Y la corrupción burocrática y estatal. ¿Cómo evitar la corrupción de la clase política que cada día es que el problema es que un pueblo que no tiene educación, un pueblo que no ha tenido acceso a muchas cosas, que no tiene solucionados sus problemas básicos, pues está condicionado a que su conciencia pueda comprarse fácilmente. Y entonces lo que ocurre en la mayoría de regiones de Colombia, porque hay unas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, que han dado un paso, incluso Cartagena con la última elección de Campo Elías, han dado un paso adelante en cultura política y están votando por opinión. Pero hay otras regiones apartadas del país en donde no llega el agua, en donde no llegan las carreteras, en donde no llega la educación, en donde la gente se muere por falta de atención médica, por una fiebre o por una gripa, en las que llega un político, el político de turno, a ofrecer una brigada de salud o unos bultos de cemento para hacer una casa o unas láminas de zinc para techar una casa y compra la conciencia de la gente. Entonces, Abelardito, nos quedan 30 mientras segundos. no haya educación, no puede haber conciencia política. Son los cimientos, así de sencillo. Son los cimientos, la educación de una Así de sencillo. nueva sociedad. ¿Cómo te ves en 7 años? Me veo esperando otro hijo, criando a los que tengo, enamorado de mi esposa, enamorado de mi profesión, amigo de mis amigos y haciendo lo que más me gusta, que es ejercer el derecho y últimamente ser padre, que he descubierto que es una profesión o un oficio mejor que cualquier otro. ¿Qué te gusta de Miami? Todo, me fascina de Miami. La comida es fantástica, hay buenos restaurantes, la oferta cultural ha aumentado, el Art Basel que recientemente pasó fue fantástico y la ciudad es maravillosa. Y la gente, por supuesto. Abelardo de la Espriella, gracias por haber estado aquí. Encantado, Enrique, como siempre. Amigos, gracias por acompañarnos. Los espero también en Cita con Caracol, domingos, 11 de la mañana en Caracol. Felicidades.